Hello, everyone. It is Bueno, muchas wonderful. gracias. Es maravilloso estar. Qué pena que no pueda estar en persona y ojalá que lo podamos hacer. Gracias, Marcela, por tu presentación, Ana, por invitarnos y organizar esta conferencia. Quiero contarles lo que me gustaría hacer. Quiero hablar de cómo podemos cultivar en los alumnos que haya cuidado y preocupación por el bien común. Y lo más específico, si vamos en la lámina que sigue, es querer partir retomando, hablando en este país, contando lo que pueda ser pertinente en el mío y en el de ustedes, hablando de la pregunta, ¿estamos priorizando cuando educamos a niños y nos preocupa el bien común y la justicia? Quiero hablar de los límites y los fracasos de los esfuerzos por desarrollar el cuidado y la justicia en las escuelas, pero tomarme al menos la mitad de mi tiempo en las soluciones, cosas concretas que se pueden hacer en las escuelas para promover el cuidado y una mentalidad de justicia para que los chicos puedan estar alerta a la injusticia y mejor preparados para enfrentar la injusticia. Hemos estado, me gusta definir quizás cuando me refiero a cuidado, ¿qué es? Cuidado es el valorar y tratar a otros en formas que incluyan a los que son diferentes a nosotros de manera que sea significativa y valiosa para ellos. Lo hemos definido así por un par de razones. Quiero enfatizar el valorar. A veces uno dice empatía y la capacidad de ver los sentimientos de otros buscando las habilidades socioemocionales, pero cuando los políticos y los políticos piensan de otra perspectiva y no valoran a otros, el, la forma de cuidar en lo que es cognitivo en perspectiva, el afecto y otros sentimientos es ético, porque es así como valoramos a otros. También uno habla del cuidado como cantidad o músculo, pero cuando hay tanto cuidado por nuestra familia, por nuestros amigos y en muchas formas, hay que ser cuidadosos de quienes son diferentes a nosotros en religión, raza, clase, discapacidad o orientación sexual o identidad de género. Es el cuidado de también cómo enfocamos esas diferencias y cómo estamos con los niños en un círculo de cuidado, de preocupación. Y ahora incluye al custodio, a quien me atiende en un restaurante, a los que a veces están fuera de nuestro radar. Y hemos estado intentando entender el grado hasta en que nuestras culturas aquí en las Américas y los Estados Unidos cuidamos estos valores. Y les hemos preguntado a los padres, a los educadores, esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Cuidar a otros, el que lo logres a un nivel superior o ser felices? Y lo hemos hecho en 10.000 escuelas y probablemente a 50.000 personas y en todo el país es muy diverso en cuanto a la representación y lo más importante es ser cuidadoso, feliz o lograr muchas cosas. ¿Y qué le importa a sus padres? Que usted sea cuidadoso, que tenga buenos logros y que virtualmente sea feliz. Y se encontró lo siguiente. Logro, en primer lugar, felicidad, segundo, y cuidado, tercero. Lo voy a poner de otra forma. El 80% de los alumnos dice que valora algún aspecto de su éxito, ya sea el logro o la felicidad, es más importante que cuidado a otras personas. Y quiero que pensemos, hagamos una pausa. El nivel al que hemos elevado estos aspectos de avances y éxito individual y disminuido o puesto al lado el cuidado de otras personas. En los Estados Unidos, quizás sin precedentes en nuestra historia, y debiera ser algo que nos preocupa, como una preocupación importante, viendo todos los problemas que hoy existen en los Estados Unidos, las visiones de los partidos políticos, el resentimiento, cómo se ha fracturado,
versatilidad que existe en las redes sociales causan esto, y esto yo creo que también lo causa. El grado en que ya no nos importa tanto el cuidado de otros. Entonces, también le preguntamos a los padres, ¿y qué sería importante cuando estás criando a tus hijos? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Que sus hijos sean cuidadosos o que tengan logros, que sean felices. Y les hacemos a los padres esta pregunta y consistentemente obtenemos lo que a otros investigadores les responden. Lo más importante es que ellos sean personas que tengan una actitud cuidadosa. Felicidad, segundo, y logro, tercero. Pero miren lo que responde. Como les dijimos, ¿cómo perciben los adolescentes las prioridades de los padres? Así. Entonces, no van alineados. Ellos piensan que los padres valoran más sus logros, más que los mismos adolescentes. Y piensan que sus padres, en realidad, en las acciones que muestran día a día, lo que valoran es más el logro, después la felicidad y tercero, el cuidado. 3 veces más probabilidades de estar de acuerdo que en desacuerdo con esta declaración en la encuesta. Mis padres se sienten que si tengo buenas notas en clases es más importante que si me importan solidariamente los miembros de mi comunidad escolar. Y también dice, ¿cómo se imaginan a otros padres en la comunidad? ¿Cómo creen que escribirían estos valores? Otros padres en la comunidad que tengan las prioridades de crianza de lograr ser felices o tener cuidado, o ser cuidadosos. Los padres piensan que valoran esto en sus hijos, pero hay otros padres que no les importa el cuidado. Y la situación que aparece es que la gran mayoría de los padres piensa que el problema es de la gran mayoría de los otros padres, y la verdad no tiene sentido. En parte lo que tratamos de hacer es que los padres estén mucho más autoconscientes y reflexionen más sobre estos mensajes del logro, el cuidado y la felicidad. También aquí es como los alumnos ven las prioridades de sus profesores. Y yo creo que es lo que espera el equipo, que priorice, que va lo académico sobre cualquiera de los otros. Pero lo interesante es que cuando uno le pregunta características de lo que priorizan al enseñar, no te dicen logros, sino cuidado. Así que una vez más está esa brecha entre lo que los padres y los profesores están promoviendo y lo que ven como el principal propósito y lo que los niños escuchan y absorben. Entonces, pienso que el desafío es que entendamos qué está pasando en esta brecha y por qué es así. Y el mensaje en lo que es priorizar el logro, la felicidad o el cuidado es que cuando están en un patio, ¿qué tienes que hacer? A veces dar las gracias en una notita, o si hay formas que muestran una prioridad sobre la felicidad o de que les preocupan otros, que tienen el cuidado, que se habla mucho en la mesa, qué vas a hacer cuando vayas a la universidad, y de esa forma los hacen enfocarse en el logro y no en el cuidado o la felicidad. Al entrevistar a algunos decidiendo sobre la hija, dice, la madre la dejó que no fuera más y el padre dijo, va a ser más importante para su currículum escolar universitario, pero nadie dijo responsabilidades de equipo. Hablé con mi esposa sobre si se fuera de la universidad de mi hija, no me parece divertido, y mi esposa va a lo sarcástico. Mire, señor del desarrollo moral, nuestra hija se fue del grupo de danza porque tenía que pensar cuál era la responsabilidad del grupo. Yo creo que nos concentramos en el yo del niño y no
felices y no si son responsables con su sala de clases, su comunidad escolar o su asociación religiosa o vecindario y que ven esas cosas mucho más grandes que a ellos mismos. ¿Y cómo vamos llegando aquí en este país? Creo que las escuelas fueron fundadas originalmente para promover el cuidado ético, para que fueran cuidadosos con los otros ciudadanos. Ya no es el propósito principal de la gran mayoría de las escuelas de los Estados Unidos, y las universidades como Harvard incluyen esto, fueron fundadas para promover el carácter ético. Y cuando uno le pregunta qué es Harvard, cuando están fuera de la universidad dicen que son excelentes por excelencia, ¿no? Stanford, el logro y el avance, pero es difícil definir un valor ético, lo que es cierto prácticamente para todas las universidades, de una forma profunda. Y la participación, muchas personas participan en un grado de observación y son los pros o los contras de la religión, sino el contenido de esta. Pero quiero hablar de las funciones y los procesos de la religión. Las religiones son una comunidad de adultos que tienen valores importantes éticos para comprometerse con preguntas éticas, con rituales y contenido moral, que uno tiene que pensar en las responsabilidades de otras personas en sus comunidades. Hay ceremonias de confirmación que te piden cuáles son tus responsabilidades con otros y reemplazan en lo moral y en la vida espiritual cómo responden a sus ancestros y a sus descendientes en las comunidades religiosas que son saludables. Y no es para ponernos a discutir si uno tiene que ser más religioso o hacia dónde vamos en ese objetivo, pero estas prácticas religiosas, ¿cómo las reproduces en la escuela? ¿Cómo las escuelas pueden tener rituales de gratitud en ceremonias en que el alumno le dice, sea responsable por otros, sea responsable por sus ancestros o quiénes serán sus descendientes? Y los chicos normalmente están en preguntas morales. Quiero decir también que en este país hay diferencias culturales y de raza, de clases en comunidades afroamericanas, por ejemplo. Es un sentido fuerte de responsabilidad colectiva. No se ve lo mismo de ese hiperindividualismo. En muchas comunidades de inmigrantes de este país, también afroamericanas, existe un tremendo respeto por los adultos y un lugar prioritario de respetar y cuidar a otros. Hay clases, razas y diferencias culturales tremendas en lo que nuestros datos han podido recoger. Bueno, y acá está la ironía. Nos estamos enfocando en la felicidad de los niños y el enfoque nuestro para hacerlos más felices. Así que muchas veces hemos visto que en nuestras comunidades las personas tienen como una aversión a que los niños enfrenten adversidades o que les vaya mal en el deporte o que si tienen un conflicto, vamos y se los resolvemos inmediatamente. Esto no ocurre en todas las comunidades de distintas razas y de distintos orígenes. Pero de todas esas formas en que evitamos que los niños sientan la adversidad, no van a poder manejar las estrategias para poder ir tolerando y manejando estas situaciones. En distintas comunidades hemos visto padres que están prestando mucha atención a los movimientos de sus hijos. Esto debe ser frustrante. Y para dejar estos términos claros, el desarrollo socioemocional es muy importante, que los niños puedan ir identificando sus sentimientos y que los puedan articular. Especialmente importante que los niños se sientan o conozcan sus sentimientos. Estamos siendo muy policías, entonces a veces si hacemos las cosas muy al extremo, nos permitimos en que los niños estén muy ocupados por sus sentimientos y estamos haciendo un poco más estresante su vida interna. Entonces deberíamos enfocarnos en su vida interna, pero también que se enfoquen en otras cosas. Si ellos se pueden enfocar en otros sentimientos
de niños van a poder ser mejores mentores, amigos, parejas románticas, van a tener mejores relaciones y esas relaciones que van a tener son la fuente más fuerte que tenemos de felicidad, la fuente de felicidad me refiero. Entonces, lo que estamos haciendo todo el tiempo puede quizás dispararnos de vuelta. Entonces, lo que tenemos que tener es a los niños que tengan mayor empatía, que tengan mayor conexión con el resto de las personas. Quiero aclarar esto, que estas fuertes relaciones sólidas y felicidad duradera, no creo que tenemos que hacer que ellos se preocupen de los demás porque eso les va a permitir ser felices. No como un medio para ser feliz. No, no hay que enseñárselo así. Es decir, uno tiene que ser bueno y cuidar de los demás, pero el objetivo viene siendo la felicidad, pero no el cuidado de las personas, el cuidado en sí mismo de los demás, el tener moral, el buscar la justicia, requiere de sacrificio. Y, por supuesto, estar por una causa importante, evitar el bullying, cuidar a las personas que sufren de Alzheimer. Uno no hace eso porque es lo correcto, uno hace eso porque le nace hacerlo, no por el objetivo de lo que voy a lograr o cómo me voy a sentir. Entonces, uno tiene que enseñar a los niños a ser cuidadoso, a cuidar las relaciones porque es lo correcto, ser morales porque eso es lo que se debe hacer y no porque te va a entregar a cambio felicidad, no por lo que vas a recibir a cambio. Los fracasos en la educación moral, vamos a hablar de esto primero y luego las soluciones. Próxima. Hay algo que quisiera enfatizar y es que cuando nosotros hablamos del desarrollo del carácter, a veces estamos hablando de cómo los niños pueden rendir mejor o a veces la perseverancia, una debida diligencia, el carácter, pero esas cualidades no son cualidades morales, son importantes, pero no son morales. Hitler tenía mucho manejo, perseverancia, pero también tenemos que enfocarnos en el carácter socioemocional, también tenemos que hablar de la cualidad moral, actuar con integridad, el cuidado, el estar preocupado por la justicia, el tratar a las personas con respeto. La próxima. Yo soy un fan del aprendizaje socioemocional. Es muy importante poder enfocarse en esto. Pero sí me gustaría aclarar de que el desarrollo moral y el aprendizaje socioemocional es distinto, son distintos, no son iguales. La socioemocional es el cuidado, es pensar en esta perspectiva. Esto no es nuestra identidad o cómo vamos desarrollándonos. La identidad moral es distinto. Entonces uno puede tomar otras perspectivas y realmente no preocuparte del prójimo. Entonces hay que desarrollar habilidades, pero también desarrollar el compromiso de los niños hacia las otras personas. Si ellos tienen ese compromiso hacia los otros, van a estar mucho más desarrollados, más propensos a desarrollar mejores habilidades. El desarrollo moral también es sobre la justicia, no cómo funcionan las instituciones, sino que reconocer lo que es justicia en el colegio, en la comunidad, en el país, en otros países. Es estar alertas a darse cuenta de que hay injusticia y donde los niños pueden tener las habilidades para enfrentar esto. Así que no solamente nos podemos enfocar en el área socioemocional, tenemos que enfocarnos también en las capacidades morales. La próxima. Finalmente, me preocupo mucho sobre no enseñar estos principios éticos. A veces creo que nos caemos en un relativismo. A veces los niños se sienten en este país donde todas las posiciones son iguales, todas las posturas políticas son iguales, uno no puede juzgarla porque todos tienen distintos valores. Así que hay un gran peligro. En nuestro país hay
distintas posturas políticas debido a la inmigración. Y uno tiene un mayor, hay algunos que ponen mayor restricción en las entradas, en los límites del país, y hay otros que dicen que no, que sí hay que poner más barreras al ingreso de inmigrantes. Hay otros que sí, que dicen sí hay que ponerlos presos. O hay otros que dicen no, vamos en contra de la comunidad LGBTI. Entonces, todo esto, están los niños sujetos a estas posturas políticas y morales y necesitamos hacerlos entender cuáles son los principios fundamentales. Sé que me quedan 5 minutos o menos y vamos a hacer esto. Hay 6 estrategias. La primera es poder determinar los valores en las áreas clave. Tenemos estas áreas y debido a la pandemia están los niños desconectados, muchos de algunos de los adultos. Es importante que eso se desarrolle. Tenemos que ir haciendo un mapeo de cómo los niños se están conectando con un adulto. Uno también se puede enfocar en distintas áreas, enfocarse en una idea de entender lo que es el valor de lo que sería la justicia, cómo crear comunidad en la escuela, o enfocarse en la gratitud, 2 o 3 combinaciones de todo esto, comprender y valorar a los que son diferentes. Todo esto es muy importante. También les pido que recopilen datos, hagan encuestas, vean si los niños están conectados con los adultos, si es que es una comunidad de cuidado, es una comunidad que se preocupa de los demás, que se preocupen del acoso, del bullying en el colegio, que se sientan incluidos, se sienten parte de la comunidad. Esto es muy importante. La próxima. Es muy importante priorizar lo que es el cierre de algunas de las brechas que se encuentran en los colegios, y donde tenemos honestidad, justicia, el cuidado, pero algunos dicen, este es gay, o estas niñas son aquí o allá, o hablan mal de las niñas, o hablan mal de los niños. Hay que ayudar a los profesores a que intervengan en estas situaciones, porque la realidad es con lo que se quedan los niños, lo que están viendo es lo que se quedan los niños, y eso lo pueden repetir después. Y eso es lo que hemos visto, hemos hablado. Hay muchas cosas para poder hacer que las cosas sean distintas y que hagan las cosas diferentes. Cosas como, por ejemplo, saludar personalmente a los niños en la entrada del colegio. Los profesores saludando a los niños a la entrada de la sala. Utilizar las artes para poder hacer esto, ver la biografía, el círculo de preocupación. También que los niños digan, bueno, ¿quién está en este círculo de preocupación? ¿Quién está en mi círculo de preocupación? ¿Quién está fuera de mi círculo de preocupación? Así que el desarrollo moral de los niños está tan enfocado, tan dependiente de nuestro rol y desarrollo, y también en la estrategia de mapeo de relaciones. Y puedo identificar 3 fortalezas en cada niño en mi sala de clase y puedo trabajar con esas fortalezas. Por lo general, los niños que molestan más, bueno, ¿cómo puedo buscar las fortalezas de esos niños? En el colegio, ¿apoyamos a los adultos en resiliencia y en el desarrollo moral? Los estudiantes me verán a mí como un modelo de rol moral, porque sí o porque no. Que los mismos profesores se preocupen del desarrollo moral de los estudiantes, el desarrollo moral entre sí y también en la justicia. Hay algo muy importante, movilizar la energía y la sabiduría de los jóvenes. Esto es muy importante. En los colegios hay muchos que dicen,
hay mucha sabiduría, pero ¿quién es el que está siendo acosado? ¿Quién es el que está sufriendo bullying? A veces esto se tiene que trabajar en conjunto para poder enfocarnos en la resolución de los problemas. Hay algo muy crítico. Necesitamos involucrar a los padres en el cuidado y la moral de la comunidad. En los colegios públicos se ha trabajado muy bien y que ellos han llamado a los padres. Los padres, se les ha dicho, tienen responsabilidad. Uno no puede simplemente hacer lobby para entrar a una clase X o uno tiene que entrar y decir, bueno, ¿cómo puedo yo apoyar a este niño en la sala de clase que está pasándolo mal? Ese es un mejor mensaje. Si yo voy a hacer un lobby por estar en una mejor clase, ¿por qué no hago un esfuerzo en ver cómo yo puedo ayudar al resto a que puedan ellos ir avanzando? Y pensar en el resto de los niños y no necesariamente en el mío solamente, como padre. Quisiera enfatizar y también cerrar el tema con que, no sé si estarán de acuerdo o no con esto, pero es muy difícil compartir principios morales si no compartimos realidades. No tenemos una realidad compartida. No hay una realidad compartida porque la gente entiende las cosas muy distintas. Los niños tienen que tener la capacidad de saber de dónde viene una fuente de noticia buena o mala, en quién confiar y en quién no. Esto es clave. Y finalmente, lo último, quisiera dejarlos con algo. Yo creo que no hay nada más importante de que criar a los niños que se preocupen por los demás y por el bien común. No hay nada más importante que esto. Estaríamos en problema en una sociedad y como mundo si no ponemos esto en primer lugar. Y yo creo que el corazón de este trabajo es que se encuentren el desarrollo y la capacidad de los niños para poder cuidar de los otros niños, a los que son diferentes, y que esto sea parte de ellos, también con el compromiso y la justicia. Yo creo que ya llegué a la hora, así que me gustaría ahora tomar preguntas y también escuchar las ideas que todos ustedes tienen.